Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Rosángela Te Aclara. Hoy, la verdad, es una noche bastante especial porque tenemos un invitado de lujo, una persona que durante toda su vida se ha dedicado a brindarle seguridad a los peruanos. Pero antes, quiero comentarles algo que la verdad es que me ha fastidiado muchísimo. Y es que hoy me levanto y me encuentro con la sorpresa que he recibido muchísimos ataques en la mañana por palabras que han sido totalmente descontextualizadas por una candidata al Congreso de la República. Así que al terminar nuestra entrevista vamos a poder indicarle a ustedes qué es lo que ha sucedido, qué hay detrás de esto, así que por favor no se vayan a desconectar y permítanme ingresar al tema que nos reúne el día de hoy y es la seguridad ciudadana. Esta pandemia ha evidenciado diferentes problemáticas en nuestro país: salud, economía, educación, pero también ha incrementado muchísimo los temas de inseguridad ciudadana. Hoy uno ya no puede tener la libertad, por ejemplo, de estar fuera de casa haciendo una llamada, pidiendo un taxi o cualquier cosa. ¿Cuántas personas han sido asaltadas fuera de su vivienda? ¿Cuántas personas hoy no se pueden sentir seguros ni siquiera estando en la puerta de su casa? La inseguridad ciudadana avanza a pasos agigantados, pese a los esfuerzos que han hecho muchas municipalidades de contratar más patrulleros, de poner más cámaras de videovigilancia, de contratar inclusive más personal de seguridad dentro de los municipios, pero lamentablemente parece que pese a la inversión y los esfuerzos, no podemos destruir esta lacra. Y para eso hemos invitado al día de hoy al doctor Fernando Rospigliosi, él es ex ministro del Interior, y evidentemente su aporte en Fuerza Popular es fundamental en el tema de seguridad ciudadana en el Plan Rescate 2021. Bienvenido, doctor Fernando. Muchas gracias por esta invitación para compartir las ideas del Plan Rescate 2021 en lo que respecta a seguridad ciudadana con todas las personas que nos están viendo en este momento. Doctor, primero bienvenido. Todavía no hemos tenido el gusto de conocernos en persona, pero muchas voces del fujimorismo, muchos simpatizantes y muchos militantes están contentos de que usted esté formando parte de la lista congresal. Y es esa experiencia que lo caracteriza el que justamente ha permitido que su presencia en nuestra lista sea agradable. ¿Cómo se siente usted? Bueno, muy contento de estar participando en esta campaña con Fuerza Popular. Como tú recordarás, yo apoyé a Keiko Fujimori hace una década en la segunda vuelta contra Ollanta Humala el año 2011. Y a partir de ahí he tenido una relación con ella y con Fuerza Popular, una relación intermitente que me ha permitido constatar que durante todo este tiempo Keiko Fujimori está trabajando incansablemente por construir un partido, una cosa que es realmente muy importante en el Perú, donde prácticamente no hay partidos políticos y donde vemos que en cada elección muchos candidatos a la presidencia de la República se suben a vientres de alquiler y postulan de esa manera. Ahora, esto no da ninguna solidez no solamente a esa candidatura, sino en la eventualidad de que lleguen al gobierno. No hay manera de hacer un gobierno razonable, organizado y enfrentar los difíciles problemas del país si es que no hay un partido estructurado detrás. En este caso, Fuerza Popular sí es un partido estructurado y tiene en esta ocasión un excelente equipo que sin duda ayudaría muchísimo a resolver los problemas que tenemos ahora en esta grave crisis. Doctor Fernando, la verdad es que como joven nos encontramos también bastante preocupados porque hemos visto, por ejemplo, las compras que se vienen realizando desde las diferentes municipalidades para incrementar las cámaras de seguridad, para incrementar el personal de serenazgo, para comprar y renovar la flota de vehículos que se utilizan justamente para patrullar, ¿no?, la seguridad. ¿Usted cree que esto ha sido insuficiente o cuál es el problema real de fondo que no ha permitido que, pese a que ha habido una mayor inversión, los niveles de inseguridad ciudadana no se han logrado disminuir?
Mira, el asunto es muy sencillo. El Serenazgo es un complemento, no hay más que eso, es un complemento a lo que puede hacer la institución que esté en la primera línea de lucha contra la delincuencia, que es la Policía Nacional. El peso principal de la lucha contra la delincuencia cae en la Policía Nacional, sin ninguna duda, y también, naturalmente, en la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero es la policía la que tiene que enfrentar a la delincuencia, es la policía la que tiene eh, la ley que permite, por ejemplo, detener a los delincuentes, enfrentarlos. El serenazgo, como sabemos, nació en los años 90 porque la policía en ese momento estaba retirada prácticamente por la lucha contra el terrorismo y el serenazgo después ha ido creciendo y en algunos sentidos mucha gente lo ve como una suerte de reemplazo de la policía, pero no es así, ni puede ser así tampoco. Quien tiene que tener la lucha contra la delincuencia humanos es la Policía Nacional y ahí tenemos algunos problemas. Lo que necesitamos es fortalecer, mejorar y perfeccionar la policía, no atacarla, difamarla, deteriorarla o tratar de destruirla, como desgraciadamente está tratando de hacer este gobierno morado. Lo que se requiere es incrementar la eficacia de la policía y naturalmente también de las otras instituciones que luchan contra la delincuencia, que es la Fiscalía y el Poder Judicial. Doctor Fernando, acá con lo que usted acaba de mencionar, recordemos que todavía no se repone a los generales que fueron dados de baja prácticamente de manera impositiva. Aquí hay un tema, que si bien se tenía que hacer una elección, evidentemente tú no te puedes bajar, ¿no?, a personas que vienen trabajando por años, dando su vida por la institución, por una simple ideología política o por un simple amiguismo. ¿Eso todavía se puede revertir o ya no hay nada que hacer? No, naturalmente se puede y se va a revertir. Yo ya lo he dicho muchas veces, si triunfamos en estas elecciones, si Fuerza Popular gana en estas elecciones, va a reponer a los generales ilegalmente, inconstitucionalmente destituidos por este gobierno morado. Si es que antes no lo ha hecho naturalmente el Poder Judicial, porque estos generales han demandado al Estado y están luchando su reposición en ese sentido. El punto es que este gobierno morado, por intereses políticos, destituyó a estos 18 generales para poner a un engreído suyo. Este engreído que está hoy día como jefe de la policía fue ascendido también por el mismo grupo que está hoy día en el Ministerio del Interior irregularmente en el año 2017. Y cuando ellos llegaron nuevamente al ministerio, a este general ascendido irregularmente en el año 2017 lo pusieron como jefe de la policía, destituyendo ilegalmente a 18 generales. La ley dice claramente, sin lugar a ninguna duda, que el presidente de la República puede nombrar a un nuevo director entre los tres primeros. La ley dice claramente entre los tres primeros del escalafón, no el número 18. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Para manipular políticamente a la policía, para usar políticamente a la policía, así como la usó desgraciadamente Vizcarra. Ahora, ¿esto tiene efectos sobre nosotros los ciudadanos? Claro que sí, porque esto desmoraliza a la policía, crea una situación de desorden y de caos interno. Esto debilita aún más la posibilidad de que la policía nos defienda a nosotros los ciudadanos en las calles. La policía, como digo, tiene que ser fortalecida y mejorada, no tiene que ser debilitada, deteriorada, difamada, insultada, porque eso lo que hace es favorecer a la delincuencia y propiciar que con una policía más débil los delincuentes tengan mayor oportunidad de asaltar, de violar, de matar y que nosotros los ciudadanos estemos desprotegidos en las calles. Doctor Fernando, y aquí una pregunta porque hay muchos errores en realidad que se cometen dentro del proceso de buscar de alguna manera que la población se sienta segura. A veces uno va a una comisaría y lamentablemente el trato que se recibe es negativo. Ojo que no hay que generalizar porque así como hay buenos elementos, hay malos elementos, pero de ninguna manera podemos manchar la imagen de la institución
por acciones individuales y que evidentemente se tienen que castigar individualmente. Pero hay otro tema también, que más del 86% de peruanos no hacen una denuncia frente a un hecho de haber sufrido algún tipo de, o son víctimas de delito, y lamentablemente es una cifra altísima. ¿Por qué tantos peruanos prefieren simplemente, ir a casa y no ir a una comisaría a denunciar? Claro, tú estás tratando un problema que es el asunto básico y que está en nuestro plan de gobierno. Eh, lo que tenemos que combatir, sobre todo lo más importante, es combatir lo que se llama el delito callejero, los robos, los arrebatos, los robos de carteras, de celulares en las calles, los asaltos a las bodegas, a los pequeños negocios, los robos de autopartes, de vehículos, etcétera. Eso es lo que hay que combatir con prioridad. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo las comisarías, porque usualmente lo que hacen los ministros del Interior o los jefes de la policía es crear grandes unidades y presentan a grandes bandas que supuestamente han agarrado, pero no hacen lo que nos interesa a la mayoría de ciudadanos, que es combatir este delito callejero, que es el que más nos preocupa. Para eso hay que fortalecer las comisarías. Y uno de los temas que ha mencionado es muy cierto. Según las cifras que se conocen, solamente el 19% de los ciudadanos denuncian cuando son víctimas de un delito. Y la inmensa mayoría no denuncia porque no confían en el sistema. Es decir, no confía en la policía, no confía en la fiscalía o no confía en el poder judicial. Y lo que tú dices es cierto, muchas veces uno va a la comisaría y no recibe el trato adecuado. Y sobre todo no hay una respuesta, es decir, una respuesta eficaz. Es decir, no se captura al delincuente, no se recupera lo robado y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer las comisarías. Hay que reentrenar a los policías que están en las comisarías. Hay que mandar los mejores oficiales y suboficiales a las comisarías. Hay que mejorar la atención a los ciudadanos y sobre todo hay que ser eficaces, es decir, hay que capturar y sentenciar a los delincuentes. Para eso, ¿qué se requiere? Se requieren algunas cosas. Por ejemplo, primero, hay que mejorar la calidad y el número de detectives en las comisarías. Los detectives de la policía son muy buenos cuando quieren hacer su trabajo, saben ubicar a los delincuentes y pueden capturarlos. Por ejemplo, la otra vez que hubo un asalto muy difundido en todos los medios de comunicación, cuando asaltan una joyería en pleno Jirón de la Unión en el centro de Lima. A las pocas horas, los detectives de la Dirección de Investigación Criminal, la DIRINCRI, capturaron a los delincuentes. Muy bien, eso se hace con, este es un delito mayor, no es un delito callejero, pero se puede hacer con los delitos callejeros, claro que sí, la policía sabe hacer esas cosas, pero hay que fortalecer los detectives en las comisarías. No hay muchos y no son los mejores, tienen que ir ahí los mejores detectives a las comisarías. O sea, investigación criminal, los detectives de la policía son muy buenos, saben hacer su trabajo. En segundo lugar, patrullaje inteligente. No hay un número ilimitado de patrulleros, siempre el número de patrulleros es limitado, no tenemos todos los que quisiéramos. Muy bien, hay que patrullar en los puntos calientes donde se cometen delitos. ¿Pero dónde se cometen delitos? Para eso se requiere un mapa del delito. Pero lo que conversábamos antes, si la gente no denuncia, no tenemos un mapa actualizado del delito. Tenemos que recuperar la confianza de la población para que la gente denuncie y para poder saber dónde son los puntos calientes y poder patrullar ahí, porque no se puede patrullar 24 horas toda la ciudad, es imposible. Pero hay que usar entonces los pocos patrulleros que tenemos en los puntos calientes. Mapa del delito actualizado, recuperar la confianza. Y lo último, para recuperar la confianza, no solo mejorar la atención en la comisaría, sino policía comunitaria, policía de cercanía, el policía que conozca el barrio, que conozca la cuadra, que conozca a los guachimanes que están en la cuadra o a las juntas vecinales o al bodeguero de la esquina o al zapatero, que tenga relación con la gente, que pueda tener, por ejemplo, grupos de WhatsApp donde pueda ser informado. Hay una moto sospechosa, hay un carro sospechoso, hay gente sospechosa dando vueltas o cuando se comete un delito acudir. Esto es policía comunitaria, policía de cercanía y además eso ayuda a recuperar la confianza de la población. Y lo que tú señalas, las cámaras no sirven de mucho si no están interconectadas. Necesitamos un C4, lo que se llama un C4, Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones.
Las grandes ciudades de América Latina los tienen, tiene Quito, tiene Santiago y Lima no tiene. Es decir, todas estas cámaras de los municipios, cámaras privadas, cámaras de la policía, tienen que estar interconectadas, pero tiene que haber un gran centro de comando y control. De nada sirve que las cámaras capten cuando se está cometiendo un delito, si no hay un centro de comando y control que puede reaccionar de inmediato, enviar unidades motorizadas a donde se está cometiendo un delito, cercar la zona, es decir, eso es lo que es un centro de comando y control. Se puede hacer, todo el mundo lo tiene, menos nosotros. Increíble, han habido miles de millones de soles en los últimos años como presupuesto de inversión del Ministerio del Interior y no tenemos algo tan importante y tan elemental como eso. Hay tecnología disponible en muchas partes del mundo para eso, sin embargo no lo tenemos. ¿Se pueden hacer cosas? Claro que sí. ¿Se puede mejorar la seguridad ciudadana? Claro que sí. Se puede hacer, lo podemos hacer, pero simplemente hay que poner en acción con mano dura, con firmeza y con energía las ideas que ya se conocen, que ya están ahí, pero que no lo hacen porque son ineptos o porque son corruptos o porque no les importa. Pero en el gobierno de Fuerza Popular eso se va a hacer. Doctor Fernando, aquí nos ponen justamente, dice, mano dura a toda corrupción, delincuentes y asesinatos, que hoy en día no hay justicia, nos dice Alex Marcos. Yo los invito igual a ustedes podernos comentar, hacer sus preguntas. Aquí hay un tema en donde nos ponen, nos pregunta Julio Abad, si las leyes favorecen a los delincuentes o no. Y yo quiero así aquí precisarle una experiencia, doctor Fernando. Yo recuerdo que hace unos años, caminando justamente hacia mi casa, estaba con un grupo de amigas y nos asaltan con un arma de fuego. En ese momento se llevan las carteras y cuando vamos rumbo a la comisaría, los celulares todavía estaban activos. Entonces lo que nosotros le decíamos al comisario es, por favor, ayúdennos de repente con ustedes, si es que nos está dando la ubicación de dónde se encuentran nuestras pertenencias en este momento para que ustedes vayan. Y fue justamente la policía y se veía la ubicación de dónde se encontraban los celulares, pero nos llevaba a una casa, ¿no? En donde justamente estaba ahí, ¿no? Nos apuntaba la dirección ahí de la casa y la policía nos dice, no, lamentablemente no puedo ingresar porque no tengo ninguna orden. Pero le decíamos, ¿pero por qué? Si, no, es que ya pasó mucho tiempo y la verdad es que no podría ingresar si es que no tengo una orden. ¿Es cierto que se necesita una orden para que ellos puedan ingresar al domicilio cuando ellos tienen ahí la ubicación exacta de las pertenencias que acaban de robar estos delincuentes? No es cierto. Muchas veces, desgraciadamente, la policía y también muchas veces los fiscales y los jueces se escudan detrás del desconocimiento de las personas sobre las leyes. Cuando hay delito flagrante, por supuesto que se puede intervenir. Y antes el delito flagrante era 24 horas, ahora es 48 horas. O sea, no necesariamente tiene que ser en el mismo minuto, en la misma hora en que ha sido cometido el delito. Ahora se ha extendido el tiempo de la flagrancia. Se puede, que hay la exacta ubicación donde se ha cometido el delito o donde se sabe que se está cometiendo un delito o que se está guardando el producto del delito, se puede intervenir. Por supuesto que sí. Muchas veces la gente dice, o desgraciadamente algunas autoridades se escudan en el hecho supuesto de que no, la ley no sanciona esto es una falta menor. Falso, mentiras. En el Perú las leyes son durísimas, están entre las más duras del mundo. No importa el monto de lo robado, que sea un sol, que sea 5 soles, que sea 10 soles. Hay un montón de agravantes. Cuando el delito se comete con un arma, cuando son 2 o más personas, cuando se hace de noche. Es decir, hay infinidad de agravantes que hacen que hasta los más mínimos delitos tengan penas muy severas de cárcel. Y por supuesto, hoy día existen ya una serie de mecanismos, por ejemplo, con los teléfonos. Un teléfono se puede rastrear con relativa facilidad. Dicho sea de paso, la policía tiene ya la tecnología necesaria para poder ubicar un teléfono exactamente en el lugar donde está. Así es que no es un problema de tecnologías ni es un problema de legalidad. Se pueden hacer las cosas. Mira, quiero poner un ejemplo
sobre las leyes. Y hay una noticia que dice que un sujeto fue condenado a 12 años de cárcel por robar un celular. 12 años de cárcel, porque amenazó era uno nada más. Amenazó con un cuchillo a una señora en Puente Piedra y le robó el celular. Escapó corriendo y por suerte lo capturaron. 12 años de cárcel por robar un celular. Un celular, ¿cuánto puede ser vendido? Un celular robado, en fin, seguramente no era de esos celulares extraordinarios, puede venderlo en cuánto, en 100 soles, 120 soles, 150 soles, 12 años de cárcel por robar el celular. No mató a nadie, no hirió a nadie, simplemente amenazó. ¿Qué viene esto? Cuando se robó este celular, en noviembre del año 2019, se robaban al día aproximadamente 5.000 celulares en el Perú. 5.000 al día, 35.000 a la semana, 150.000 al mes. Una gran noticia. Atraparon a un ladrón de celular y lo condenaron a 12 años de prisión. Ese es el punto. Se roban 35.000 celulares al mes. La noticia en el periódico es que atraparon a uno. El problema no es la dureza de las leyes son durísimas. El problema es atrapar al delincuente y sancionarlo. Si de 100 delitos que se cometen, se atrapa a uno y 99 quedan impunes, los delincuentes van a seguir cometiendo delitos, van a seguir robando, asaltando, matando, violando, porque la posibilidad de ser atrapado y sentenciado es bajísima. Pero si de 100 delitos se atrapan a 90 delincuentes y se les sanciona, aunque no sea con penas tan altas, las cosas van a cambiar y eso sí va a disuadir a la delincuencia. El problema entonces, que no nos engañen, porque muchas veces hay populistas y demagogos que dicen, hay que aumentar las penas. Esto es facilísimo, con una ley en 2 días elevan las penas. Lo difícil es atrapar, enjuiciar y sentenciar al delincuente. Eso es lo difícil, porque tienes que probarle el delito. Eso es lo que hay que hacer. Doctor Fernando, aquí nos dejan una pregunta, Ricky Show Perú nos pone, ¿debería prohibirse y sancionarse la venta y compra de celulares de segunda para acabar con el robo de estos? Bueno, en realidad tiene que prohibirse y sancionarse la venta de celulares robados. No se puede prohibir la venta de celulares de segunda. Si yo quiero vender mi celular o hay Mercado Libre, hay este tipo de cosas por internet, alguien quiere vender o comprar un celular de segunda, eso no se puede prohibir. Es como los carros. De tercera mano, el problema está en cuando hay mercados para carros robados o celulares robados o cualquier cosa de objetos robados. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el tema en este caso? Probar que ese celular ha sido robado. Aquí todo está en el asunto de la prueba. Por eso los delincuentes muchas veces son muy hábiles para no ser atrapados en la reventa de los objetos que han sido robados, ¿no? Para eso se requiere, pues, tener, eso es lo que se llama investigación criminal. La investigación criminal no solamente descubrir al delincuente, sino probar el delito. La policía, insisto, es buena en eso. Cuando lo quiere hacer, lo hace. Y hay que golpear también los mercados de venta de artículos robados y los artículos que más se roban, como digo, antes de la pandemia, por lo menos, se robaban más de 5.000 celulares al día. Después, naturalmente, con toque de queda y con enclaustramiento, esto ha disminuido, pero igual sigue siendo enorme la cifra. Doctor Fernando, mire, vayámonos ahora a las cárceles, ¿no? Porque recordemos que no solo está la sanción, también puede haber un trabajo de prevención que yo creo que es importantísimo. Y aquí sí creo que hay muchos niños y adolescentes que están en riesgo moral y que siento que el Estado poco o nada está haciendo. Yo no digo, ok, agárralo, sácalo de su casa, sepáralo de sus padres, que podría ser una medida extrema si es que toda la familia está envuelta en algún acto delictivo que se tenga que sancionar. Pero yo creo que el deporte ayudaría muchísimo en el tema preventivo, o quizás otro tipo de talentos que estos niños van teniendo desde pequeños, y tú los puedes ir encaminando para que aquel mal ejemplo que ellos ven en casa no sea el único camino, la única opción que ellos vean para su vida. Cuando usted fue ministro del Interior, ¿se trabajó algún programa
de prevención que sería interesante volver a tomar? Mira, en realidad el Ministerio del Interior se dedica a combatir el delito. Ahora hay otras instituciones y otros ministerios que tienen que trabajar también en estrecha relación con las autoridades que combaten el delito en la prevención de los delitos. Y para eso se requiere la intervención del Ministerio de Educación. Por ejemplo, la educación es fundamental y hay el Ministerio de la Mujer, en fin, hay una serie de instituciones que están encargadas de eso, de la prevención. Y también los municipios pueden colaborar activamente en este tema de la prevención. Los municipios son muy importantes porque los municipios sí pueden tener en el distrito, en el barrio, eso que tú señalas, canchas deportivas, inducir a los jóvenes a realizar una serie de actividades que los alejen de las pandillas, de la microcomercialización de drogas, de los delitos y sobre todo también es muy importante el empleo. A la hora que ya los jóvenes están en busca de un empleo, es muy importante desarrollar programas de empleo juvenil, precisamente para evitar que caigan en la delincuencia, porque estos jóvenes, los que se llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, están dando vueltas por ahí y ahí hay una propensión muy grande a caer en pandillas o a caer en hechos delictivos, ¿no? Y ahora, doctor Fernando, yéndonos ya a la sanción, las cárceles. En nuestro país todavía existe una brecha de infraestructura también de centros penitenciarios, porque lamentablemente yo recuerdo, así de forma muy vaga, cuando era pequeña mi tía es abogada también, y un penal realmente deplorable, o sea, la vida que ellos llevan, yo no sé si les puede dar espacio para reinsertarse en la sociedad en algún momento. O sea, además de dormir prácticamente en pasadizos, en donde utilizan las mismas ventanas para colgar sus prendas, en donde prácticamente muchos están sufriendo de problemas como tuberculosis. ¿Nuestras cárceles son centros reales de rehabilitación o usted siente que hay mucho trabajo todavía ahí? Claro, ese es el otro tema, ¿no? O sea, hay cuatro instituciones encargadas de luchar contra el delito directamente: la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el Instituto Penitenciario, el que maneja las cárceles, que depende del Ministerio de Justicia. En este momento en las cárceles del Perú hay aproximadamente 100.000 presos. Las cárceles están construidas para albergar 40.000 presos. Es decir, hay más del doble de los presos que pueden albergar las cárceles. Eso es responsabilidad de los políticos que desde el Congreso y desde el gobierno aumentan las penas, quitan los beneficios penitenciarios y no construyen más cárceles. Entonces es absurdo. Cada vez más gente entra a la cárcel, pero no hay más cárceles. Por eso en nuestra propuesta tenemos como uno de los puntos para luchar contra la inseguridad, construir más cárceles. En Lima se necesitan por lo menos 4 o 5 penales más, porque de lo contrario los penales son escuelas, universidades de delincuentes. Por ejemplo, acá este muchacho que fue detenido, 12 años de prisión por robar un celular. Un celular. ¿Cómo va a salir en una cárcel donde no se diferencia a delincuentes primarios de delincuentes avesados? 12 años metido en una cárcel por robar un celular. Bueno, ese muchacho tiene una altísima probabilidad de salir convertido en un delincuente avesado. Y además, si es que tuviera familia, si es que tuviera esposa, hijos, ¿en qué situación quedan esos familiares, esos hijos? Es decir, no se tratan los problemas integralmente. En el caso de las cárceles, entonces, hay que construir más cárceles, sin ninguna duda, despenalizar en la medida de lo posible. Por ejemplo, hay gente que está ahí por no pagar alimentos. Claro, eso está muy mal, gente que no paga alimentos, pero si va a la cárcel es porque no tiene para pagar, obviamente. Si lo meten preso, obviamente tampoco va a poder pagar. Entonces, es un absurdo. Esa gente puede tener estos grilletes electrónicos y puede trabajar y pagar lo que tiene que pagar por alimentos. Entonces, hay que también descongestionar las cárceles, construir más cárceles y diferenciar
cárceles para reos primarios de cárceles para reos avesados. Eso es fundamental. Yo creo que con la propuesta que usted nos está indicando, con un gobierno de fuerza popular existiría un verdadero deshacinamiento de estas cárceles, porque es lamentable que creamos que se lucha contra la inseguridad ciudadana con penas evidentemente duras, pero tú los estás mandando a estos delincuentes a veces que por primera vez arranchan un celular y no es de ninguna manera que se justifique, pero los estás mandando a hacer su maestría, ¿no? Y que ellos salgan no solo ya jalando celular, sino que se vuelvan unos asaltantes, porque ahí evidentemente uno no diferencia, ¿no? Secuestradores, hasta violadores, o sea, siento que como usted dice, tiene que existir una diferenciación necesaria para que el que haya delinquido por primera vez creo que sí debería tener la oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad si es que también así él lo decide, ¿no? Y si es que toma la oportunidad que se les puede brindar, pero una cárcel con un exceso de población no siento que pueda ser un espacio para que muchos jóvenes puedan tener la oportunidad de hacer frente. Ahora, con todo este tema también de que se quitó las clases de manera virtual, ¿no? Hoy ha cambiado también la normativa y ya no se puede ni siquiera de manera totalmente virtual, entonces es un problema para las personas que están en las cárceles. Quizás que haya un programa especial para esas mujeres y hombres que se encuentran ahí y quieren igual una oportunidad. Claro, o sea, o una cárcel hacinada, es muy difícil que puedan estudiar o trabajar. Entonces, la cárcel no se convierte como debería ser en un centro de rehabilitación, por lo menos para delincuentes que no han cometido delitos graves, y entonces es mucho peor, ¿no? Porque finalmente van a tener que salir y van a seguir delinquiendo. Entonces, hay que cambiar esa situación. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Como digo, hay que construir más cárceles, hay que diferenciarlas y hay que hacer que los delincuentes trabajen. Entonces, no es tan difícil, pero es increíble que en los últimos años las penas han aumentado y las cárceles no se han construido y entonces no hay manera. Si tú tienes en una cárcel el doble o el triple de presos, no la puedes controlar. No solamente que hay muchas veces malas autoridades, autoridades corruptas, aunque pongas el mejor jefe o alcaide de cárcel del mundo, no puede controlar una cárcel que está completamente hacinada. ¿Quién la controla? Los propios delincuentes, que son los que mandan ahí, y ahí se convierten en escuela de más delincuentes. Doctor Fernando, quiero de verdad agradecerle porque es un deleite que usted, con toda la experiencia que tiene, pueda compartir con la población lo que significa un plan serio de seguridad ciudadana, porque pese a que estamos en una pandemia en donde ha resquebrajado y ha evidenciado las fallas en el sistema de salud, siento que la seguridad ciudadana nunca va a dejar de ser importante. Hoy, el doctor Fernando Rospigliosi es candidato número 7 por Fuerza Popular y creo que siempre tiene que haber esa combinación de juventud y experiencia, porque es esa experiencia que nos va a permitir también que de llegar al gobierno y de llegar al Congreso de la República se pueda hacer un buen y excelente trabajo. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Palabras finales, por favor, que usted se puede dirigir al público que hoy día nos está viendo. Muchas gracias, Rosángela. Mira, creo que Fuerza Popular tiene un partido organizado, estructurado, tiene un excelente equipo y tiene todas las condiciones para poder enfrentar con mano dura, con firmeza y con energía la terrible crisis que tenemos, la crisis de salud, la crisis de seguridad, la crisis económica. Y tenemos que enfrentar sobre todo un gran peligro, que es el peligro del populismo y del izquierdismo. Es decir, no caer en una situación como la de Venezuela. Hemos visto cómo hay 1 millón de venezolanos en el Perú, hay millones de venezolanos en otros países de América Latina que han huido de su país, que es uno de los países más ricos del continente, porque tiene muchísimo petróleo, y que ha sido destruido por el izquierdismo y el populismo. Miremos a los venezolanos que están acá, han venido huyendo con lo que tienen puesto para vivir precariamente en un país extraño. Y han hecho eso porque no soportan vivir en un país que está dominado por el izquierdismo y el populismo. ¿Nosotros podemos llegar a una situación así? Claro que sí. Hay muchos candidatos, desgraciadamente, en estas elecciones que están proponiendo cosas muy similares
a las que se hicieron al principio en Venezuela y que llevaron a este resultado desastroso. Ese es el peligro que tenemos que enfrentar y yo espero que con toda la capacidad de nuestros militantes y de nuestra gente que está trabajando en Fuerza Popular, podamos derrotar a estos izquierdistas y populistas que nos quieren llevar por el camino de Venezuela y podamos rescatar al país nuevamente de esta gravísima crisis que tenemos por delante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Rosángel. No, usted muchísimas gracias, doctor Fernando, de verdad, por su tiempo, por el espacio y esperemos que en las próximas semanas también pueda estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, yo he quedado de verdad encantada porque siempre que comparto, ¿no?, con el doctor Fernando, nos da alcances precisos. A veces nosotros tenemos que entender que un candidato al Congreso de la República no maneja absolutamente todos los temas, pero sí es importante que tenga esa predisposición de aprender, porque va a llegar el momento en el que en un pleno tú vas a tener que debatir seguridad, salud y economía y tienes que estar presto a saber un poquito de lo que contempla ese proyecto